Ese día era el cumpleaños número 60 de mi suegra Carmen. Me llamaron temprano para ayudar a decorar el restaurante. Los manteles eran de un rojo vino oscuro con una textura ligeramente ondulada al tacto. Los colgantes de cristal en la lámpara tintineaban suavemente con la brisa del aire acondicionado. Un camarero pasó detrás de mí empujando un carrito, dejando una mezcla de olor a sopa caliente y carne asada. Puse la última vela dorada sobre el pastel. El pie de la vela hundió ligeramente la crema. Limpié los bordes con una servilleta. La servilleta se empapó de inmediato y se volvió pesada. Ya había varias bolitas blancas parecidas en el cubo de basura. Con acento agudo, un vistazo al móvil. El grupo de la familia estaba lleno de mensajes. Alguien decía que había atasco. Otro preguntaba si el parking estaba lleno. Y alguien más proponía abrir una botella de vino tinto del bueno más tarde. Escribí un par de «vale». Puse el teléfono en silencio. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. ¿Esto era un ritual? Y yo no quería ser el origen de ningún imprevisto. Los invitados fueron llegando poco a poco. A las 7:30 casi todos los asientos estaban ocupados. Me senté en un extremo cerca de la esquina. A mi lado estaba mi esposo Daniel. Llevaba un traje gris entallado. Las mangas estaban perfectamente planchadas. Pero las venas de sus manos sobresalían. Le pregunté si estaba cansado. Él respondió con un y no dijo nada más. Miraba fijamente el reflejo de los cubiertos sobre la mesa. Como si midiera algo. O como si evitara algo. En la mesa principal, Carmen estaba rodeada de gente. Ese día se había hecho rizos en el pelo. Cada curva perfectamente marcada. Los pendientes de perla en sus lóbulos se movían cada vez que giraba la cabeza, reflejando un destello blanco. Sonreía alrededor. Las arrugas en las comisuras de sus ojos estaban cubiertas por la base de maquillaje. Parecía satisfecha y serena. La luz bajó un poco. El presentador pidió que todos miráramos hacia el pastel. Carmen juntó las manos. Cerró los ojos. Oí a alguien detrás de mí murmurar: «No olvides decir el deseo en voz alta, para que se cumpla». Otra persona respondió entre risas: «Aunque no lo diga, también se le cumple. ¿Siempre consigue lo que quiere?». De repente noté que mis palmas sudaban. La servilleta se pegaba a las líneas de mi mano. Cogí otra y la puse debajo. Al respirar profundamente se podía oler el dulce aroma de la cera. Y también el toque áspero del vino tinto recién abierto. Carmen abrió los ojos lentamente. No sopló las velas de inmediato. Su mirada cruzó la mesa. Pasó entre copas y platos. Y se encontró con la mía por un instante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Se me erizó la piel. «Quiero compartir una buena noticia con todos». Su voz amplificada por los altavoces. Pausada, firme y clara. Lo suficiente para llenar cada rincón del salón. Vi a varias primas levantar los móviles, apuntando hacia ella y el pastel. Algunos sonrieron ya preparados para la sorpresa. Otros murmuraban: ¿será que su nieto se compromete? ¿O que se va de viaje por el mundo? Entonces Carmen puso la mano sobre su vientre. El gesto fue natural. Como quien se asegura de algo en su rutina. Dijo: «Estoy embarazada. El hijo es de Daniel». Esa frase cayó como dentro de un pozo sellado. Primero no hubo eco, y luego vino una oleada de reacciones. Pude oír claramente el sonido del aire acondicionado. Las cortinas se agitaban levemente. Un camarero se quedó paralizado con la bandeja en alto. Oí a alguien inhalar, muy suave. Y luego varias veces seguidas, alguien arrastró la silla sobre la alfombra haciendo un ruido apagado. Hundí los dedos en la servilleta, intentando que el dolor me sacara de esa asfixia. La garganta se me cerró. Pero no dije nada. Giré la cabeza hacia Daniel.
buscando alguna reacción en su rostro. No levantó la cabeza. Sus nudillos estaban tensos sobre las rodillas. La mandíbula apretada. Como si mordiera algo invisible. Carmen, estás bromeando, ¿verdad? Alguien rompió el silencio. Con un tono entre risa y búsqueda de permiso. Pero ella negó con la cabeza. Seguía sonriendo. El ritmo de sus palabras mantenía un equilibrio que no admitía discusión. Repitió la frase. Clara, sin dudar, dijo que el médico había dicho que todo iba bien. Que valoraba mucho ese regalo. Al decir la palabra regalo, un pariente golpeó suavemente la mesa, asintiendo como si se lo creyera, o como si se aferrara a una reacción posible. Los demás comenzaron a susurrar. Oía las palabras rodar por el aire. ¿De verdad? ¿Qué está pasando? ¿Esto es posible? Dios mío. Acercé mi vaso. Tomé un sorbo. El agua fría bajó por mi lengua. Pero al llegar al pecho se sintió como fuego. Mi corazón golpeaba el interior del pecho con cada latido. Podía contar el ritmo exacto. Intenté respirar más lento. Pero el aire parecía haberse ido de los pulmones. Tenía que mover los hombros para obligarme a inhalar. En medio de ese caos silencioso, oí mi propia voz tensarse como un hilo fino. Dije: «Eso no puede ser». La voz era tan baja que casi se la tragaba la alfombra. Después hubo más ruido. Copas alzadas. Y luego bajadas. Alguien giró la cámara del móvil hacia mí. El cuadro de enfoque en la pantalla se expandía y se contraía. Vi mi cara distorsionada en la pantalla ajena. Instintivamente, la giré. El reflejo blanco del candelabro me hirió el ojo. Puse las manos sobre los muslos. Los dedos temblaban. La servilleta ya estaba arrugada, casi empapada de sudor. Carmen seguía de pie entre las velas titilantes. No tenía prisa porque le cantaran cumpleaños. Disfrutaba el momento. El giro del poder. Me di cuenta de que no fue una improvisación. ¿Fue planeado? ¿Fue decorado? Fue escogido para ser revelado ante testigos. Oí mis dientes chocar suavemente. Era yo. Apreté demasiado. Abrí la boca. Aflojé un poco la mandíbula. Me dije que no me levantara, que no hiciera ningún gesto que pudiera convertirse en tema de conversación. Mi espalda seguía recta, pero sentía el sudor correr por la columna, la ropa pegada a la piel. Fui nombrando una por una las sensaciones, ordenándolas en mi mente, solo para resistir esa náusea que subía desde el estómago. Por fin alguien empezó a cantar el cumpleaños. La voz al principio era débil. Luego se volvió más firme y acompasada. Carmen se inclinó para apagar las velas. El humo se elevó lentamente. Miré cómo ese humo se deshacía, imaginando que yo también pudiera irme como él. Pero seguí sentada en mi sitio, sin moverme. Era la primera vez que sentía de verdad que una fuerza invisible me había empujado al centro del escenario. Y yo no era actriz. Solo alguien a quien le habían encendido las luces. Tras apagarse las velas, el comedor recuperó el bullicio. Los camareros volvieron a circular, trayendo platos calientes. El aroma pesaba en el aire como una manta gruesa. Recosté la espalda contra la silla, intentando que la rigidez de la madera me diera algo de apoyo. Pero ese apoyo se perdió pronto entre las nuevas voces. Carmen no soltó su pose de control. Golpeó el borde de su copa. El tintineo claro flotó en el ambiente. Dijo que sí era una buena noticia. Entonces había que explicar los siguientes pasos. Sonrió mirándome, como si me llamara al escenario. Dijo que cuando naciera el bebé necesitaría cuidados, y que la persona que mejor conocía la casa, que más entendía sus horarios y su comida, era yo. Extendió su mano derecha sobre la mesa.
Me agarró el dorso de la mano. Sus dedos estaban fríos, las uñas bien redondeadas. El contacto con mi piel me provocó un reflejo de náusea difícil de explicar. Pero no retiré la mano. La dejé allí quieta en el borde de la mesa. Siguió hablando. Dijo que yo debía hacerle la cuarentena, que era lo más lógico para la familia. Los brindis empezaron a sonar como tambores repetidos. Las risas de los parientes se volvieron más animadas. Alguien dijo exagerando que eso sí era unión, que eso sí era tener suerte. Alguien más propuso hacernos una foto, que era un momento histórico. Un primo joven levantó su móvil muy alto. Su cámara dominaba toda la mesa, como un ojo frío abierto de par en par. Me sentí como un pescado abierto y servido. Una pieza de vitrina. Cada vez que respiraba el pecho, dolía un poco. Hundí más los dedos en la servilleta, para sentir la fricción de la tela, obligándome a salir del ruido a la fuerza. «Estáis todos locos», dije. Esta vez mi voz fue más clara que antes. Pero seguía siendo breve, suave, como una piedrita cayendo en una copa espumosa, sin provocar ondas. Carmen no perdió la sonrisa. Cambió a un tono más dulce, como quien calma a un niño caprichoso. Dijo tranquila: «Todos aquí somos de la familia». Usó esa palabra como una manta suave pero pesada, que nos envolvía a todos. Dijo que hacer la cuarentena era duro, pero que yo era joven y fuerte, que podía con ello. Al terminar me apretó más fuerte la mano. Sentí los huesos tensarse. Por un momento no supe si esa mano todavía era mía. Alguien enfrente preguntó: «Daniel, ¿tú qué opinas?». Daniel levantó la mirada. Miró las luces reflejadas en la mesa, y luego me miró a mí. Su nuez se movió. Dijo solo 2 palabras: «¿Déjalo ya?». Su tono era tranquilo, sin sujeto ni objeto, sin promesa ni rechazo. Una frase hueca, que cae al suelo sin romperse, y sin hacer ruido. Aparté la vista de él. Miré hacia la puerta. Alguien entraba y salía. El viento movía ligeramente una tela colgada. Luego la dejaba caer. Un camarero trajo cubiertos limpios. La luz pasó por el borde plateado. Y sentí que algo dentro de mí se decidía, como si una piedra pesada cayera al fondo del agua. Se hundió sin espuma. No sé lo que significaba, pero sabía que tenía que sujetarme a ese peso, o la bulla me sacaría del borde. Las primas se acercaron. Una bromeando me preguntó si quería ser el mayor ejemplo de entrega. Otra imitó al presentador. Dijo: «Vamos a aplaudir a la joven responsable». Tenía las uñas con purpurina. Cada vez que movía los dedos, la luz bailaba sobre ellos. Miré ese destello, y me picó el cuero cabelludo, como estática, como el cansancio de todo el día buscando por fin una salida. Llevé la otra mano al abdomen. Respiré más lento, sintiendo el roce de la ropa con mis costillas. Me dije que ahora cualquier frase larga era peligrosa. No respondí. Solo dejé que no responder fuera mi respuesta. Alguien de pronto me apuntó con el flash. Mis pupilas se contrajeron. Los ojos me picaron. Giré un poco el rostro. Y en mi campo de visión apareció un cuadro decorativo, una hoja dorada, colocada en forma de arco sobre fondo negro, muy tranquila. Nada que ver con el bullicio de ahora. Fijé la vista en el borde de esa hoja, y descansé un segundo en ese dorado ajeno. Después de unos segundos volví a mirar la mesa. Vi que Carmen soltaba mi mano. La sonrisa intacta. Esa sonrisa era como una insignia prendida en la ropa. Nunca se tuerce sin importar lo que pase. Y entendí más claro que no era una emoción del momento. Era una secuencia planificada. Todo estaba preparado. Y mi negativa solo haría que lo siguiente sonara más fuerte.
La música subió un poco más. El bajo golpeaba el suelo como si fueran tambores bajo los pies. Acercé el vaso de agua un poco más. Tomé otro sorbo pequeño. Dejé el líquido unos segundos en la punta de la lengua. Y lo tragué lentamente. Ese gesto me devolvió por un instante el control de mi cuerpo. Bajé la mirada a mi mano. Quedaban marcas leves de unos dedos. Estaban desapareciendo. Me dije a mí misma. ¿Recuerda esta sensación? La velocidad del corazón. La temperatura de la piel. El olor del aire. Recuérdalos. Porque quizá algún día serán prueba. En apariencia el restaurante volvía a la normalidad. Los platos seguían saliendo. Los platos sucios iban y venían. El alcohol encendía los rostros. Y hacía que las risas sonaran más llenas. Pero esas risas ya no eran las de una celebración inocente. Yo podía notar el filo en ellas. Como si fueran trozos de cristal con azúcar por fuera. Que caían suavemente frente a mí. Mi suegro Julián se puso de pie con su copa. Dijo que hoy era un gran día para la familia. Que había que dar gracias al cielo. Y a la fortaleza de Carmen. Hizo una pausa. Levantó la copa un poco más. Y dijo que también había que agradecer a Daniel. Dijo que esto era una continuidad. Usó la palabra continuidad. Como si intentara envolver todo lo absurdo de esta escena con un significado mayor. Para que pareciera legítimo. Escuché algunas voces de los mayores apoyando. Uno dijo, eso sí es tener suerte. Otro dijo que la tradición familiar debía continuar. Sus voces sonaban como si salieran de un ventilador viejo. Cargadas de polvo antiguo. Varias primas se acercaron. Cambiaron a un tono más íntimo. Como si evitaran el tema. Comentaron sobre mi piel. Y luego halagaron el buen aspecto de Carmen. Mientras hablaban, sus ojos pasaban por mi abdomen. Como haciendo una comparación pública. Una de ellas se inclinó. Y en voz baja dijo. No te lo tomes mal. Cada una tiene su destino. Otra la siguió. Diciendo que a la edad de Carmen tener una noticia así era admirable. Se miraron entre ellas. Compartiendo una sonrisa de complicidad. Recordé haberlas visto por la tarde amontonadas frente al plano de los asientos. Moviendo los dedos por el papel. Como ensayando una escena para esta noche. Intenté calmar mi respiración. Dejando que el aire entrara y saliera lentamente por la nariz. En ese cerco disfrazado de charla casual. No quería que mi voz o mi ritmo se convirtieran en material de edición para otros. Un poco más lejos. Alguien colocó el móvil detrás de un vaso. Creando un ángulo oculto. El punto rojo de grabación parpadeaba. Aparté la vista. La fijé en una mancha de agua sobre la mesa. Alguien la había intentado limpiar. Pero quedaba un borde irregular. Me quedé mirando cómo se evaporaba. Como si fuera una cuenta atrás. Para aguantar el calor que se revolvía dentro de mí. Sentí el sudor en la espalda empezar a enfriarse. Una línea fría bajaba por la columna. Llevé la mano al pulso. Seguía alto. Pero ya no fuera de control. Me dije. Mantén el equilibrio. Solo así evitarás que te definan con sus palabras. Escuché cómo Daniel movía un poco la silla. Por fin levantó la cabeza. Miró esta mesa. Me miró a mí. En sus ojos pasaba algo difícil. Como la luz de un coche reflejada en una pared. Solo un segundo. Dijo en voz baja. Déjalo ya. La misma frase vacía. No lo miré mucho tiempo. Volví la vista a mi plato. El cuchillo y el tenedor estaban colocados con precisión. Reflejaban la luz blanca del candelabro. Bajé las manos a las piernas. Froté la tela con la punta de los dedos. Sentí los pliegues como un ritmo. Y dentro de ese ritmo, todavía podía elegir. Cómo guardar silencio. Cómo registrar cada detalle. Carmen se recostó en la silla. Puso las manos sobre el vientre.
Lo acariciaba con suavidad. Sus movimientos eran lentos y seguros. Como una actriz que ejecuta una parte bien ensayada. No me miraba directamente, pero me sentía siempre en su ángulo. Entendí que lo que necesitaba no era solo el anuncio. Necesitaba la aceptación pública. Convertir lo extraño en costumbre. Bajo risas y brindis. Sentada en esta esquina de la mesa, el círculo de luz sobre mí se hacía más blanco. Me sentía quemada por estar demasiado tiempo bajo los focos. Los ojos empezaban a picarme, pero me forcé a no parpadear rápido y a no dejar que la humedad cruzara el límite. Sabía que si una sola lágrima caía, alguien diría que era porque soy muy sensible. Otro diría que lo he reconocido. Alguien más convertiría esa lágrima en parte de su historia. Alguien propuso hacer una foto. Dijo que había que guardar este momento tan especial. Llamaron a un camarero para ayudar. El que tomaba la foto pidió que nos acercáramos. Más. Un poco más. Me vi obligada a moverme medio paso. La luz me golpeó el rostro más directamente. La piel empezó a tensarse. Con acento agudo, los hombros un poco hacia atrás. Para que no pareciera que alguien me empujaba, Carmen giró el cuerpo. Y sin querer me colocó entre ella y Daniel. Dijo: venga. Una familia unida. Escuché el sonido del obturador. Una vez. Otra. Como si cada clic definiera una nueva versión de la realidad. Empecé a contar en mi cabeza. Del 1 al 10. Y del 10 al 1. Para que mi corazón siguiera un ritmo que pudiera soportar. Después de la foto volví a mi sitio. Tomé el vaso entre las manos. El frío del cristal subía desde la palma hasta el antebrazo. Lo dejé con cuidado sobre la mesa. Puse el dorso de la mano sobre la pierna. Presioné un poco el músculo, dejando que el cansancio se dispersara. Me dije que todo lo que había pasado esta noche debía tratarlo como hechos que un día contaré. Callar no es olvidar. No levantarme no es rendirse. Sentí algo pequeño y duro asentarse en mi pecho. No era consuelo. Ni valentía. Era más bien un clavo que me fijaba en mi sitio y no dejaba que me arrastrara la risa de los demás. En esta reunión familiar que fue rebautizada, me empujaron poco a poco hacia el centro de la sala. Y con cada brindis me lanzaban de nuevo al rincón. Desde ese rincón vi las expresiones de todos. Las comisuras de sus bocas. El arco de sus cejas. Las palabras que elegían. Y las miradas que lanzaban sin querer hacia las cámaras. Guardé todo en silencio. Como si recogiera trozos de vidrio afilado en una bolsa. Y solo al atarla, descubrí que tenía una marca en los dedos. Retiré la mano. La escondí bajo el mantel. La sombra allí debajo era tranquila. Por fin pude soltar un suspiro largo. Ese aire al pasar por el pecho rozó las zonas que aún ardían, dejando un dolor que aún no tiene nombre. Y una línea invisible. Sabía que esa línea ya estaba trazada. A la mañana siguiente, puse la alarma a las 6:30. Aún era de noche. El viento afuera soplaba con fuerza. Me lavé la cara con agua fría en el fregadero. El hielo en la piel me despertó con dolor. Elegí la chaqueta más sencilla de color oscuro. Me até el pelo en una coleta baja. Presioné los dedos temblorosos. Y frente al espejo dije: hoy solo hay una cosa que hacer. Verificar si ese supuesto embarazo es real. Guardé el móvil en el bolso. En la carpeta llevaba la captura de pantalla con la ubicación del cumpleaños. Y también la que Carmen mandó hace 2 semanas, cuando dijo que iba al médico. Ese mensaje luego lo borró, pero yo guardé la imagen. Me repetí: hoy solo escucharé hechos, no opiniones.
La clínica abría a las 7:30. Llegué a las 7:20. Ya había una fila de más de 10 personas. La brisa matinal olía a hierba y gasolina. Los pies se me enfriaban en la sombra. La puerta automática brillaba con luz blanca. Al fondo del pasillo había un tablón de anuncios, con nuevos procedimientos de triaje, plantillas de formularios y tasas de reembolso. Las letras apretadas, como un reglamento sin revisar. Extendí la mano frente a la máquina de turnos. Toqué la pantalla. Un pitido suave. El número A183 salió del hueco del papel. El borde estaba deshilachado. Lo sujeté con la palma. La mano se llenó de sudor. Me tocó después de las 8. La enfermera detrás del mostrador llevaba una placa con el nombre Isabel. Tenía la piel clara, dedos largos, las uñas sin esmalte, sin expresión en el rostro. Dijo: muéstreme su documento. Se lo pasé. Lo miró por encima. Levantó la cabeza. ¿Consulta o verificación? Dije: quiero confirmar si hay registro reciente de una paciente llamada Carmen R. ¿Es mi suegra? Anunció su embarazo delante de la familia. Necesito saber si es cierto. Hablé corto, con tono neutro, sin emociones. Isabel no levantó la vista. Tecleó unas veces. Dijo: no hay ningún registro coincidente en el sistema. Tampoco hay citas con ese nombre y fecha de nacimiento. Pregunté si podía buscarse por DNI o número de teléfono. Dijo: no buscamos por teléfono. Debe venir la persona o traer autorización. Respondí: puedo pedirle la autorización ya. Y traer documento que pruebe el vínculo familiar. Ella apartó las manos del teclado. Su voz seguía igual. Señora, necesitamos una autorización con formato oficial, sello y firma. Ahora no lo tiene. Solo podemos registrar su consulta y esperar respuesta. Saqué la carpeta del bolso. Le pasé la captura. La miró. Dijo: esa no es nuestra interfaz del sistema. No podemos confirmar nada con una ubicación de redes. Respiré hondo. Asentí. Pregunté: ¿puedo saber si ella tiene expediente en esta clínica? Isabel giró un poco la pantalla. Miró 2 segundos. Dijo: no hay expediente. Quizás fue a otra, o no lo ha creado. Apartó el micrófono un poco. Y con voz casi inaudible dijo: nuestro sistema está en proceso de migración. Algunos datos antiguos se están limpiando. Esa frase escapó como viento por el borde de la mascarilla. Y se desvaneció. Aproveché para preguntar si la migración implicaba pérdida de datos. ¿Cuánto tardaría en restaurarse? Empujó el micrófono de nuevo hacia mí. Volvió al tono oficial. Dijo: consulte la web. O escanee el código en el vestíbulo. Y únase al grupo para recibir avisos. Me entregó un folleto con un código QR y un dibujo de mascota. Lo tomé. El papel era fino. Leí las palabras mejora del sistema. Me parecieron como una pared barnizada. Brillante. Pero resbaladiza. ¿Que no se puede agarrar? ¿Alguien al fondo pidió que nos apuráramos? Me hice a un lado. Dejé libre el mostrador. Me pegué a la pared del pasillo. El aire bajaba del aire acondicionado. Olía a desinfectante. Doblé el folleto varias veces. Lo guardé en el bolso. Miré la pantalla de turnos. Los números cambiaban uno tras otro, como respuestas borradas constantemente. Sentí un leve zumbido en los oídos, como si el murmullo de anoche no se hubiera ido. Me dije: hoy solo registrar. Paso a paso. Abrí el bloc de notas. Anoté la hora, el número de ventanilla,
los puntos clave de la conversación y el nombre de Isabel. Cada letra que escribía me devolvía un poco el control en los dedos. Antes de irme volví al mostrador. Le dije en voz baja a Isabel: «Gracias». Ella levantó la mirada. No era una mirada cortante, pero tampoco tenía calor. Dijo: «De nada. Siguiente, por favor». Me moví hacia la derecha del mostrador. Pasé junto a una fila de sillas de plástico. Alguien tose de vez en cuando. Un niño lloraba. Dos ancianos hablaban del reembolso del seguro. Sus palabras rozaban mi hombro como una brisa sin intención de quedarse. Empujé la puerta de cristal. Al salir el sol me golpeó de frente. Parpadeé 2 veces. Solté el aire. La boca llena de olor a desinfectante. Lo tragué. Me dije: «Sigue investigando». Detrás de la clínica hay un edificio viejo. Allí guardan los historiales físicos y las radiografías. Había ido antes con una vecina a hacer fotocopias. En el 3er piso, al final del pasillo, hay una puerta metálica pintada de gris claro. El cartel decía: «Archivo clínico. Prohibido el paso a personal no autorizado». La puerta estaba entreabierta. Se oía el ruido de papeles. Toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Un hombre canoso asomó la cabeza. Llevaba un chaleco azul desteñido. Me miró de arriba a abajo. Dijo: «¿A quién buscas?». Dije: «Buenos días. Quiero verificar si hay registro reciente de una familiar. Carmen R. Ella vino hace unas 2 semanas. Si hay expediente necesito una copia». Frunció el ceño. Dijo: «Para consultar archivos hace falta carta oficial o solicitud personal. Los familiares solo pueden pedir copias, no buscar registros». Le expliqué: «Ayer anunció un embarazo delante de los parientes. Hoy no aparece en el sistema. Temo que sea un error». Movió la mano. Dijo: «El sistema está migrando. Aquí aún no se ha sincronizado todo. Ve al mostrador y espera». Le dije: «¿Ya registré la solicitud?». Respondió: «Entonces, espera». No me moví, solo bajé un poco la postura. Y pregunté en voz baja: «¿Podría al menos confirmar si hay expediente creado? No detalles. Solo si existe o no». Suspiró. Abrió la puerta un poco más. Señaló hacia adentro. Había una pared entera llena de cajas de archivo. Los bordes estaban gastados. Tenían códigos escritos a mano. Movió el dedo en el aire. Dijo: «Mira. Ahora trabajamos, mitad en papel, mitad en digital. No damos abasto». Sus palabras caían como polvo desde las cajas. «Realidades imposibles de discutir». Asentí. Dije: «Lo entiendo. Esperaré. No quiero molestar». Al verme ahí sin moverme, añadió: «Si quieres deja un número. Te avisamos si hay novedades». Saqué mi tarjetero del bolso. Anoté el número. Él lo colocó dentro de un cuaderno viejo. La tapa era blanda como tela. Los bordes de las hojas estaban doblados. Algunas esquinas brillaban de tanto huesearlas con manos sudadas. Vi sin querer un montón de formularios. Una de las hojas tenía un recuadro rojo. Dentro decía: «Página faltante». Me quedé quieta un segundo. Y luego aparté la mirada. Bajé por las escaleras. El pasillo olía a humedad. Una esquina de la pared estaba manchada por pisadas. En la planta baja vi un cartel nuevo. Decía: «Ajustes en la gestión de historiales. Por actualización del sistema. Algunos archivos están en proceso de orden. Para copias, por favor, esperar con paciencia». Adjuntaban un correo para solicitudes.
Le tomé una foto. Apunté el correo en la libreta del móvil. En ese momento mi teléfono vibró. Saltaron decenas de mensajes del grupo familiar. Los iconos subían uno tras otro. No abrí el chat, pero en la vista previa vi frases como: el vídeo de anoche se volvió viral. Es un milagro. A cierta persona se le puso la cara verde. Apagué la pantalla. Guardé el móvil en el bolsillo. La tela se arrugó por dentro. Se pegó a la pierna. Respiré profundo 2 veces. Esperé a que la ropa se soltara sola. En las escaleras afuera del edificio, había un chico con chaleco de voluntario. Le explicaba a una señora mayor cómo pedir cita. Me acerqué medio paso. Solo quería saber si era común lo de registros ausentes durante la migración. El voluntario me miró. Dijo: últimamente, varios lo comentaron. Estamos intentando ordenarlo. Si quieres reportarlo, escanea este código. Tomé la tarjeta que me dio. Entré al grupo. Se llamaba Consultas Comunitarias de la Clínica. El mensaje fijado decía: sistema en actualización. No repetir consultas. Todo según avisos oficiales. Al final ponía: den un poco de tiempo al personal. Pulsé recibido. Salí del chat en silencio. Entonces el voluntario dijo: también podría ser que esa persona no haya venido aquí. Y usó nuestro nombre. Lo dijo como un dato suelto, pero en mi oído sonó como un golpe en el hielo. Levanté la vista. Asentí. Dije: gracias. En el bus de regreso había mucha gente. Me quedé de pie cerca de la puerta. Sujeté la barra. Se oía el llanto de un bebé. Desde el fondo del autobús hasta la cabina, convertido en un hilo fino, apoyé la frente en el cristal. Afuera había sol de media mañana. Y árboles que pasaban lentamente. Las sombras se rompían en trozos. Cruzaban mi visión por partes. En mi mente volví a ordenar lo que averigüé. Puse en una línea: migración del sistema. Página faltante. Sin expediente. El comentario del voluntario. Y en otra: el anuncio de anoche. El vídeo en el grupo. Intenté trazar una línea entre las dos. La línea se detuvo a la mitad. Me dije: no corras. Asegura cada prueba. Luego, conecta. Ellas no se irán. A las 2 de la tarde volví a casa. Al abrir la puerta, sonó una alerta. Era mi vieja tablet en la mesa. Había olvidado ponerla en silencio. Los mensajes saltaban en la pantalla. De varios grupos. Familiares. Vecinos. Organización de boda. Incluso un grupo de excompañeros. Los puntos rojos sonaban como gongs al unísono. Le di la vuelta a la tablet. La puse boca abajo. Silencié el sonido. Pero el móvil seguía vibrando. Me senté en la silla del comedor. Apoyé la espalda contra el respaldo. Sentí el frío de la madera. Sabía que debía comer algo. Pero la garganta estaba cerrada como si tuviera hilo. Solo serví un vaso de agua tibia. Lo sujeté en las manos. Esperé a que el calor pasara lentamente a mis palmas. Primero abrí el grupo familiar. Arriba del todo estaba fijado el vídeo corto de anoche. El enlace venía de varias primas que lo habían compartido en sus historias. En la miniatura yo aparecía con la cabeza baja. Carmen estaba soplando las velas. Comentarios tipo subtítulos se acumulaban debajo del vídeo. ¡Qué felicidad! Orgullo de la familia. Cierta persona debería reflexionar. Reproduje el vídeo en silencio. El escenario era tan familiar que el estómago se me apretó. Cuando la cámara pasó por mí, vi mi cara bajo la luz, convertida en una mueca rígida, como una máscara puesta sobre otro rostro.
Debajo alguien me etiquetaba. Preguntaba: ¿cuándo preparas el carrito del bebé? ¿Qué muebles necesitas para la cuarentena? Otro hizo una broma. Propuso darme un diploma de nuera ejemplar. La imagen era un collage sacado de internet. Con bordes dorados. El chiste disfrazado de bendición. Me quedé mirando esa imagen. Y sentí otra vez cosquilleo en los dedos. Salí del grupo familiar. Abrí otro grupo. Contacto entre parientes. Un primo lejano había reenviado el mensaje a sus redes. Escribió: testigos de un momento histórico. Debajo un montón de emojis riéndose. En los comentarios de su publicación, gente que no conocía preguntaba: ¿es verdad? Él respondió: sí. Prueba está en el grupo. Esas dos palabras me helaron la espalda. Abrí lo que él llamaba prueba. Una foto tomada anoche desde un rincón del restaurante. Se me veía de perfil. Y la mano de Carmen. En la misma imagen. Las manos no se tocaban. Había una copa entre nosotras. Pero en los comentarios alguien decía: por la postura se entiende todo. Apagué la pantalla. La volví a encender. Y la apagué otra vez. Como si luchara contra olas que no paran de llegar. Cada vez que la apagaba, era como retroceder un paso. Decidí recopilar todo el material que circulaba. No para discutir, sino para registrar. Copié uno por uno los enlaces de los vídeos. Anoté la hora, el autor, la cadena de reenvíos. Guardé cada comentario. Cada referencia directa o indirecta hacia mí. Clasifiqué las capturas por día. Abrí una carpeta. Le puse nombre: gestión de rumores post-banquete. Sabía que ese nombre sonaba demasiado formal, pero la formalidad era la única cuerda firme en medio del caos. Abrí una hoja de cálculo. Creé columnas. Hora. Fuente. Enlace. Contenido. Resumen. Notas. Puse los dedos sobre el teclado. Y mientras tecleaba, sentí que poco a poco volvía a tener soporte desde dentro. El móvil volvió a vibrar. Era el grupo de vecinos. Alguien compartió un post titulado Escándalo de ética familiar. El título era exagerado. No lo abrí. Pero alguien preguntó: ¿eres tú la del vídeo? No respondí. Otro vecino saltó. Dijo: no seáis chismosos. Para la afectada tampoco es fácil. Alguien replicó: ¿cómo que no es fácil? Con ese tono punzante, el administrador del grupo salió a recordar las normas. Prohibido ataques personales. Ese mensaje tambaleó al viento. Y en segundos desapareció bajo nuevos comentarios. También capturé esa conversación. Y la guardé. Sonó el timbre. Era la vecina mayor. Venía a devolverme la caja de herramientas. La dejó sobre el suelo. Me miró. Y dudando dijo: anoche me pareció verte en el vídeo. Dije. Ella bajó la voz. Preguntó: ¿es cierto lo que dicen? Puse la mano sobre la caja. Dije: estoy verificando. Todavía no tengo respuesta clara. La señora asintió. Y dijo: joven, no dejes que el viento te arrastre. Fue una frase breve, sin tomar partido, pero pesó como plomo. Y bajó esa bola flotante que tenía en el pecho. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, dijo en voz baja: come algo. El cuerpo vacío no aguanta. Asentí. Ella se fue. Sus pasos sonaban firmes en el pasillo. Volví a la mesa. Tomé el vaso de agua ya tibio. Bebí un sorbo. Abrí el correo. Adjunté la foto del aviso de gestión de historiales de esta mañana. La envié al correo indicado en el tablón.
Redacté la solicitud lo más objetiva posible. Pregunté si los datos podrían faltar durante la migración del sistema y si Carmen tenía expediente en esa clínica. Adjunté mi vínculo familiar y contacto. Al enviar el correo, en la libreta del móvil puse un círculo. Escribí, esperando respuesta. Organicé cada paso de hoy en una línea de tiempo. Desde salir de casa, hacer cola, hablar en ventanilla, la conversación con el voluntario, hasta la reflexión en el autobús. Lo anoté todo. No para llenarme de tareas, sino para resistir a otro sistema más fuerte. Ese sistema se llama opinión pública, que nunca espera resultados, siempre se adelanta a dar una historia. Yo al menos necesito abrir un espacio para contar la mía. Al anochecer, el cielo se oscureció. Se oía el timbre de una bici de niños y la persiana de la tienda de abajo cerrarse con ruido metálico. Cerré la ventana. Corrí media cortina. La luz cayó sobre la mesa. Los papeles quedaban planos bajo la lámpara. El nudo en el pecho volvía cada tanto. Pero ya no era como ayer. Puse los dedos debajo de la clavícula. Sentí los latidos en la piel. Me dije: sigue. Convierte cada cosa que parece en algo que es o que no es. Convierte cada onomatopeya entre risas en lugar, hora, nombre. Así tal vez no cambia a nadie. Pero cambiará el lugar que ocupo en todo esto. A las 9 de la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía ser del área de información de la clínica. Solo decía: durante la migración del sistema, los registros históricos no están completos. Gracias por su paciencia. Venía con un enlace. Abrí la página. Título azul. Plantilla estándar. Guardé también esa captura. Cerré el ordenador. Apoyé la espalda en el respaldo. Solté el aire. Como si expulsara el polvo del día. Esto no ha terminado, pero ya he empezado a sacar las piezas del ruido, una por una, y ponerlas en su sitio. Sé que mañana tengo que seguir, pero también sé que ya no soy la persona clavada por la luz en el vídeo de anoche. Esa noche no dejaba de dar vueltas en la cama. El viento afuera movía la barra metálica del tendedero. Sonaba como si alguien caminara de un lado a otro sobre el tejado. Solo tenía encendida una lamparita de noche. La luz amarilla cálida volvía borrosas las esquinas del cuarto. Fijaba la vista en el techo blanco. El tiempo pasaba segundo a segundo. Mi respiración se volvía cada vez más superficial. Sentía una piedra sobre el pecho. Cada bocanada de aire tenía que empujar esa piedra primero, para conseguir un poco de oxígeno. Tenía la garganta seca, pero no quería levantarme a beber agua. Temía que al moverme, se rompería del todo el frágil equilibrio que me costaba tanto mantener. Escuché voces viniendo del piso de abajo. Subían por el hueco de la escalera envueltas en el viento. No entendía bien lo que decían. Presentía que hablaban de mí. ¿Viste el vídeo de anoche? Qué raro todo. La nuera se quedó blanca. Esas frases que no existían giraban sin parar en mi cabeza. No sabía si eran reales o inventadas. Me zumbaban los oídos. Los ojos empezaron a picarme. Las lágrimas se acumulaban sin caer. Apreté los dientes. No quería que se deslizaran. Temía que si caían, yo misma me vendría abajo. Apreté con fuerza la sábana. Los nudillos se pusieron blancos. Las uñas dejaron líneas finas en la tela, como marcas débiles sobre la arena. Me giré. La espalda tensa. Los hombros dolían. La ropa pegada por el sudor. Una humedad fría me subía desde la espalda. Quise extender la mano y tocar a Daniel, pero la detuve en el aire. Él dormía de espaldas a mí. Respiraba con tranquilidad.
Como si todo esto no tuviera nada que ver con él. Dije en voz baja. Tú lo sabías. No contestó. Su respiración seguía igual. No sabía si estaba dormido o si solo quería seguir fingiendo. Retiré la mano. Me abracé a mí misma. Los dedos tocaban la clavícula. Sentía el ritmo de mi corazón. Demasiado rápido. Demasiado desordenado. Al final las lágrimas salieron. Rodaron por las sienes. Se empaparon en la almohada. El tejido absorbió enseguida. Estaba frío y duro. Cerré los ojos fuerte en la oscuridad. El viento y las voces se mezclaban en mis oídos. Venían en oleadas y me golpeaban. En mi mente aparecían las escenas del cumpleaños. Las risas. Los aplausos. Los flashes de los móviles. Ya no podía controlar los temblores de mi cuerpo. El pecho me dolía. Como si muchas manos me apretaran una sobre otra. Esa noche apenas dormí. El sueño era como un vidrio roto. Cada pedazo reflejaba una luz que me hería. Solo podía quedarme despierta, esperando a que amaneciera. El fin de semana hubo otra comida familiar. Esta vez en casa de mi tía. El salón estaba lleno de sillas. En la pared colgaban cuadros con letras rojas grandes. Sobre la mesa había platos calientes por todas partes. El aire estaba cargado de especias y humo de cocina. El olor era tan fuerte que costaba respirar. Me senté en la esquina de la mesa. Daniel a mi lado. Miraba su móvil sin levantar la cabeza. Carmen sonreía de oreja a oreja. Levantó su copa. Golpeó el vidrio para llamar la atención. Voy a repetirlo. Cuando nazca el bebé, ella será quien me cuide en la cuarentena. Su mirada fue directa hacia mí. Su voz segura, como si fuera una decisión ya aprobada por toda la familia. La gente empezó a aplaudir con entusiasmo. Alguien silbó. Otro gritó. Una buena nuera tiene que ser comprensiva. El sonido me estallaba en los oídos. Los aplausos rebotaban en las paredes y me golpeaban en la cabeza. Alguien levantó su móvil. La cámara apuntaba directo hacia mí. Vi otra vez ese punto rojo parpadeando frente a mi cara. Levanté la cabeza con dificultad. Miré a Carmen y dije: esto es una humillación. Mi voz se perdió entre las risas. Casi nadie la oyó. Solo una prima se rió por lo bajo. Dijo en voz baja: ¿y quién te manda a ser tan inútil? Esa frase fue como una aguja. Se clavó directo en el pecho. Contuve la respiración. Las palmas me sudaban sin parar. Daniel seguía en silencio. Solo murmuró: déjalo ya. No armes líos. Su mirada baja y su tono indiferente me empujaron aún más al fondo del aislamiento. En ese momento, sentí que me había abandonado por completo. En la mesa alguien levantó la copa, propuso brindar por el valor de Carmen. Las risas se mezclaban con el olor del alcohol. Llenaban toda la habitación. Los flashes del móvil no paraban. Mi cara quedó congelada como una mueca rígida. Quise apartarme, pero no había dónde ir. El pecho me apretaba cada vez más. La garganta parecía estrangulada. Cada respiración era una lucha. Las lágrimas en los ojos no caían, pero quemaban como si fueran a romper la piel. Sentada en la esquina de la mesa, las risas me empujaban al borde. Cada frase que decían era un recordatorio de que mi existencia era motivo de burla. Sabía que esto no era solo una comida. Era un juicio disfrazado de reunión. Después de comer, reuní el valor para hablar. Me puse de pie. La voz temblaba, pero intenté sonar firme. Todo lo que ustedes creen es mentira. Ella no está embarazada. Apenas terminé de hablar.
Estallaron de nuevo los aplausos y las carcajadas. Mi voz quedó sepultada bajo ese estruendo. ¿Alguien me interrumpió al instante? Lo que pasa es que estás celosa. Otro añadió riendo. Que no era tan venenosa. Ni hablar sabe bien. En sus ojos no había duda. Solo desprecio. Como si miraran un espectáculo barato. El pecho se me cerró. Me faltaba el aire. Las luces se volvían demasiado blancas. Los bordes de los platos empezaron a difuminarse. Otra cámara apuntó hacia mí. Alguien grababa y decía riendo: «Mira esa cara. Es de película». Intenté decir algo más, pero la garganta se me cerró. La voz no salía. Me temblaban los brazos. Las rodillas no me sostenían. Tuve que sentarme de nuevo para no caer al suelo. Daniel seguía a mi lado. Difuso. Frío. Solo miraba su taza de té. Sin dirigir una sola mirada hacia mí, Carmen, sentada en la cabecera, seguía sonriendo. Como si ya hubiera ganado. Solo esperaba a que me derrumbara sola. Los aplausos y las risas subían y subían. Como olas rompiendo en mis oídos. El corazón se me aceleraba sin control. Agarré el mantel con fuerza. Intenté estabilizar el cuerpo, pero los dedos resbalaron. El mantel tembló. Se derramaron unas gotas de vino. Alguien se apresuró a decir: «Mira cómo se pone». La traicionó la conciencia. Abrí la boca. Quise decir que no, pero el ruido me tragó. Nadie escuchaba. En ese momento entendí por completo que me habían arrinconado sin salida. No pensaban escuchar. Tampoco iban a parar. Para ellos, yo solo era tema de sobremesa. Mi mirada cayó sobre una servilleta en la mesa. Estaba manchada de vino. Con los bordes arrugados, la miré fijamente. Y me dije: «Recuerda este momento. Recuerda sus risas y sus palabras. Aunque ahora me sienta como encerrada en una jaula, voy a convertir cada sonido en evidencia». Días después, me encerré en el estudio. Organicé todas las capturas de vídeo en una carpeta gruesa. 3 cuadernos abiertos sobre la mesa. Cada página llena de cronologías y palabras clave. Los dedos rígidos por tanto tiempo sujetando el bolígrafo. Pero no podía parar. Porque si me detenía, volvería a escuchar en mi cabeza esa frase: «Ella va a cuidarme en la cuarentena». Y esa risa burlona. Esa tarde marqué el número de un abogado que me recomendó una amiga. Se llamaba Andrés. Tenía una voz grave. Hablaba despacio. Le resumí la situación. Guardó unos segundos de silencio. Y dijo: «¿Necesitas pruebas? ¿Pruebas sólidas? No solo vídeos y rumores. También algo que demuestre que ella miente. O que manipuló registros». Al día siguiente fui a su despacho. Estaba en un edificio antiguo de oficinas. En el ascensor olía a pintura vieja. En la puerta colgaba un cartel que decía: «Consultorio jurídico». Andrés vestía con una camisa azul oscura. Tenía una mirada concentrada. Sin gestos innecesarios, me pidió que extendiera la carpeta de documentos. Revisó una a una las hojas. Tomó una captura de Carmen durante la fiesta. Asintió y dijo: «Esto demuestra que ella hizo una declaración pública, pero no prueba si era verdad o mentira. Tenemos que encontrar fallos en el sistema». Propuso ayudarme a recuperar las grabaciones y registros de la clínica. Dijo que conocía a alguien del área de informática. Tal vez podían recuperar partes eliminadas. Dudé un momento. Sentí cierta inquietud. Pero asentí. Acepté colaborar. Unos días después me entregó un pendrive. Lo abrí en el ordenador del estudio. Era una grabación de la cámara de la recepción de la clínica.
La fecha coincidía con el día que Carmen dijo haberse hecho el chequeo. En la grabación, ella no aparecía. Solo se veían algunos ancianos y una madre con un bebé. Andrés dijo: «Aquí tienes la prueba. Ella nunca estuvo allí». Miré el reloj digital en la pantalla. Sentí como si algo me desbloqueara el pecho. Por fin, podía respirar profundo. Levanté la vista hacia Andrés. Dijo: «Tienes que estar preparada. Hacer esto público va a traer nuevos conflictos. Pero es tu única salida». Asentí. Apreté el pendrive en la palma. El metal frío se sentía firme. Por primera vez, sentí que tenía algo con lo que defenderme. Con el pendrive en mano, empecé a organizar las pruebas de forma sistemática. Moví la mesa hacia la ventana para tener más luz. A un lado puse la impresora. Al otro una montaña de papeles. Cada captura de pantalla, cada vídeo, cada comentario. Lo imprimí en orden cronológico. Los encuaderné. Los metí en carpetas. La mesa quedó cubierta de hojas. Solo me quedaba espacio para una taza. El sonido de la impresora era monótono y mecánico. Cada hoja que salía, sentía que el tiempo avanzaba un poco más. Contaba las páginas en mi cabeza. Ese ruido me ayudaba a mantenerme estable. Los brazos me dolían de tanto organizar. Las muñecas sentían como si llevaran cuerdas apretadas. Pero seguí. A las 10 de la noche estaba sentada en el suelo. Extendí todos los documentos. Formé una línea del tiempo. Desde el banquete hasta la evasiva en la ventanilla de la clínica, pasando por la difusión de vídeos en los chats. Cada paso estaba documentado en papel. Miré esa línea. Parecía un río blanco. Me arrastraba fuera del caos. De pronto entendí. Esos papeles no eran solo pruebas. Eran el lugar donde podía respirar. Eran la prueba de que no estaba loca. De que lo que vi y oí era real. Al día siguiente, guardé todo en un portafolios. Lo llevé a la reunión familiar. Carmen ya estaba sentada en la cabecera, con varios familiares a su alrededor. Sonreía como siempre. Daniel estaba a su lado, con la vista en el móvil. Mi suegro Julián recibía a los demás. Respiré hondo. Puse el portafolio sobre la mesa. Abrí la cremallera. El sonido fue nítido. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Coloqué el pendrive sobre la mesa. Y dije en tono frío: «Lo que visteis anoche era solo su versión. Aquí está la grabación de la clínica. Ella nunca fue». Fui sacando los documentos impresos, uno por uno. Cada hoja tenía fecha, lugar y captura. La sonrisa de Carmen se congeló. Intentó poner la mano sobre las carpetas, pero yo fui más rápida. Presioné con la mano. El contacto del papel frío me dio una fuerza que no esperaba. Los demás quedaron en silencio. Los susurros se apagaron. Escuché a alguien inhalar con fuerza. Luego una silla se movió suavemente. Algunos ya no se atrevían a mirarme a los ojos. Daniel levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido. Los ojos evitaban fijarse. Miraba los documentos. Sin decir una palabra. Yo los miraba con calma. Cada palabra salía desde lo más profundo del pecho. Esto es lo que ustedes llaman verdad. Esto que usaron para burlarse de mí, ahora se demuestra que era falso. El aire se detuvo un instante. Carmen quiso hablar, pero solo le temblaron los labios. No emitió sonido alguno. Su sonrisa se desmoronó por completo. Julián fruncía el ceño. Intentaba decir algo, pero su voz apenas se oía. Daniel tamborileaba los dedos sobre la mesa. Por fin dijo algo. Yo no pensé que fuera a llegar tan lejos. ¿Me miró? Sus ojos mostraban duda. Remordimiento.
y un poco de miedo. No esperé sus disculpas. Me puse de pie, la espalda recta, la voz firme. Desde hoy, ya no soy parte de esta casa. Voy a irme. Voy a empezar de nuevo. La sala quedó en absoluto silencio. Todos se quedaron congelados. Escuchaba con claridad los latidos de mi corazón. Mi respiración era fluida, como si al fin me hubiera quitado una piedra del pecho. Cerré el portafolio, guardé el pendrive en el bolsillo. En ese momento, por primera vez, sentí que tenía el control, no por depender de nadie, sino por mis propios actos. El rostro de Carmen se volvió gris, sus labios temblaban, pero ya no decía nada. Sus ojos se movían, como si entendiera por primera vez que su teatro había fracasado. Daniel quiso levantar la mano para detenerme, pero se quedó a medio camino y la bajó. No miré atrás. Caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaban en el suelo. Cada uno firme, cada uno claro. Abrí la puerta. Una ráfaga de viento frío entró, con olor a polvo de la calle. Inhalé hondo. Y supe. Ya no pertenecía a ese lugar. Un mes después de salir de esa casa, recibí una invitación de la Asociación de Mujeres del Barrio. Querían que diera una charla pequeña. El tema era cómo protegerse dentro de los conflictos familiares. Dudé 2 días. Hasta que vi el portafolio lleno de pruebas, tirado en la esquina del salón. Cada vez que lo veía, recordaba, ya no era la mujer que se ahogaba entre risas. Entonces acepté. El evento fue en el segundo piso de una biblioteca antigua. Los estantes olían a papel, las sillas estaban puestas en filas. Había unas 30 personas. La mayoría eran mujeres de mi edad, algunas más jóvenes. Unas traían cuadernos o cargaban a sus bebés. La luz del sol pasaba por los ventanales, manchaba el suelo en parches dorados. El aire era tranquilo y claro. Cuando me tocó hablar, subí al estrado. El micrófono frente a mí. Al escuchar mi voz expandirse por el altavoz, sentí que la garganta se me apretaba y el corazón latía más rápido. Puse una mano sobre la madera del atril. Sentí las vetas ásperas. Para no perder el equilibrio, soy Laura, dije. Al principio, la voz me temblaba. Hace unos meses, durante un almuerzo de cumpleaños, mi suegra anunció delante de toda la familia que estaba embarazada de mi marido y que quería que yo la cuidara durante la cuarentena. Se escuchó un murmullo de sorpresa en la sala. Algunas fruncieron el ceño. Otras bajaron la cabeza y empezaron a tomar notas. Hice una pausa. Inhalé. Exhalé. Y continué. En ese momento, me convertí en motivo de burla. Los móviles me apuntaban. Los parientes aplaudían y bromeaban. Mi voz se perdió entre las risas. Nadie quería escucharme. Mis dedos temblaban ligeramente. Pero me obligué a continuar. Después investigué. Ella en realidad nunca estuvo embarazada. Todo había sido una trampa cuidadosamente planeada. Para humillarme y controlarme, reuní pruebas. Las hice públicas. Y tomé una decisión. Dejé esa casa. Y empecé de nuevo. Hubo unos segundos de silencio en el auditorio. Luego llegó un aplauso. No era un alboroto ni ruido. Era un aplauso firme y sincero. El sonido rebotaba bajo el techo de madera. Y sentí que por fin el aire fluía libre en mi pecho. Al terminar, una joven voluntaria con gafas se acercó y me dijo en voz baja: «Gracias por hablar. ¿Necesitamos voces como la tuya?» La miré, y en su mirada había luz. Esa luz se coló dentro de mí.
como si me dijera que esta experiencia no era solo humillación. También podía convertirse en una fuerza. En ese momento, por primera vez, sentí que ya no estaba sola. Me mudé a un pequeño piso en las afueras de la ciudad, tercer piso sin ascensor, pero con mucha luz. Por la mañana, al abrir la ventana, se escuchaban los gorriones, las hojas moviéndose suavemente en el viento. El aire olía a hierba y a polvo. El piso era pequeño. En el salón, solo había una mesa de madera vieja y 2 sillas. La cocina era tan estrecha que había que moverse con cuidado, pero estaba limpia y ordenada. Preparaba café en la cocina. La cafetera burbujeaba. El vapor subía lentamente. Ponía la taza sobre el mantel, donde caía la luz del sol. Era un mantel color crema, de tejido fino. Al extenderlo, parecía cubrir la vida con una capa suave. Por las tardes, abría un libro sobre la mesa, a veces de derecho, a veces artículos de psicología. Quería entender más y construir un punto de apoyo más sólido para mí. Mi cuaderno estaba lleno de planes nuevos, tareas de trabajo, gastos del mes y el próximo curso que quería inscribirme. Por la noche cocinaba para mí pollo con tomate. El aroma llenaba la casa poco a poco. El aceite chispeaba suavemente en la sartén. Movía con una cuchara de madera, con una calma inesperada en el corazón. Después de cenar, me sentaba en la pequeña silla del balcón. Miraba a los niños jugar con una pelota abajo. Escuchaba los ladridos lejanos de algún perro. Sonidos comunes, pero reales. No traían malicia ni burla. Solo eran parte de lo cotidiano. Daniel llamó un par de veces. Conversaciones breves y titubeantes. Una vez contesté. Guardó silencio un buen rato. Y solo dijo: lo siento. Yo me oí decir: no pasa nada. Voy a vivir bien mi vida. En el momento en que lo dije, supe que lo había dejado atrás. Mi vida empezó de nuevo. Sencilla, pero mía. Un año después, llegó de nuevo el cumpleaños de Carmen. El grupo de familia seguía activo. Fotos una tras otra. Pasteles. Velas. Risas. Pero esta vez, no asistí. Silencié las notificaciones. Y me senté frente a mi escritorio. Abrí un diario grueso. Escribí sobre todo el año. La mudanza. La primera vez que pagué el alquiler sola. El café en las mañanas con sol. Compartir mi historia en la asociación. Y esas noches, caminando sola de vuelta a casa, escuchando las hojas moverse con el viento, sintiendo paz. Mi pluma deslizándose sobre el papel, dejando trazos firmes. Y en la última línea, escribí: he vuelto a empezar, y seguiré adelante. Al terminar, cerré el diario. Lo dejé en la esquina de la mesa. Solté un suspiro largo. Era suave, pero lleno de liberación. Afuera, el cielo tenía un leve tono azul. La luz del atardecer daba calidez a la habitación. Tomé una taza de té caliente. Me recosté en la silla. El corazón tranquilo, la respiración serena. Y supe que había terminado de despedirme del pasado. Los cumpleaños ya no eran cadenas, sino recordatorios de que había salido de esa prisión y tenía una vida nueva.